Amable Telente, es muy grato compartir esta entrevista con un brillante, joven, político dominicano, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y es también secretario general de distrito, de los políticos jóvenes que sabe conceptualizar. Bueno, y además del sector privado, vino del sector privado. Gracias, Ramón. Aunque debo precisar... Gracias, Rafael Paz. Que en el último proceso me ascendieron a presidente del Distrito Nacional. Perdón, no es secretario, perdón, presidente del Distrito Nacional. Mira, Ramón, qué gusto estar aquí. Siempre es grato poder conversar contigo y en este espacio semanal con mayor tranquilidad, porque en la semana siempre está el ruido para la propia gente, el televidente que anda corriendo, y aquí podemos reflexionar. El domingo la gente está tranquila. Tranquilo, entonces aquí podemos hablar tranquilo de temas importantes y con la profundidad necesaria. Primero, unas tacitas de aroma, sabor y calidad que nos tiene ahí Kenia e Industrias Vanilejas. Para comenzar la mañana, los televidentes que están ahí tempranito ya tomaron su café. Gracias. Marca País. Eso va a pagar 18% ahora. Atención Manuel Pozo. Y comenzar por ahí, que es el tema caliente, Rafael, para el tema de la reforma fiscal. Unos dicen que no es necesario, otros dicen que sí que es necesaria, pero el tipo de reforma, porque siempre hablamos de una reforma progresiva, equitativa. Tú no eres economista, pero tú sabes de economía, porque tú vienes de sectores donde has manejado todos estos temas. Yo quiero conocer la opinión de Rafael Paz sobre esta reforma fiscal. Y debo decirte que estudié economía porque estudié gobierno y gestión pública y además hice estudios de macroeconomía especializados, lo que me ha permitido poder ver con mayor profundidad todos estos temas y con un sentido país, Ramón. Hay gente que piensa que nosotros, los que estamos en la oposición, simplemente estamos para criticar lo que hace el gobierno, por intereses políticos particulares o por razones partidarias. En este momento yo he escogido ver la República Dominicana desde una perspectiva pro país y analizar las reformas que el gobierno está promoviendo desde esa perspectiva. La pregunta, ¿es necesaria la reforma o las reformas? Yo te diría que la respuesta responsable, honesta, transparente es que sí. Por varias razones. Lo primero, el tramo de reformas, y me voy a ir un poco a la historia antes de llegar al tema actual. La República Dominicana, a partir del año 1991, ejecutó una serie de reformas que transformaron su economía y lo convirtieron en un país moderno, que fue capaz de crecer de forma sostenida y atraer inversiones. Estamos hablando de un nuevo código tributario, la reforma arancelaria, el nuevo código de trabajo en aquel tiempo, la ley de inversión extranjera, la nueva ley monetaria y financiera y la transformación del sistema de finanzas públicas. Tú eras un niño cuando eso. Correcto, eso es cierto. Yo volaba a Chichigua cuando comenzó todo ese proceso. Pero pude ver en perspectiva toda esta gran transformación que generó un impulso a pesar de los tropezones que tuvo la República Dominicana, porque en el camino ocurrieron imprevistos. Dentro de ellos, una crisis financiera y la suscripción acelerada por la conclusión del acuerdo de multifibras de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, lo que transformó la economía del país y el sistema tributario del país. Esas reformas dieron su fruto, porque República Dominicana pasó de ser una economía, un país pobre, a ser una economía de ingreso medio alto y a lograr superar en la región a todos los países, incluyendo a uno que parecía infranqueable por el apoyo norteamericano, que era Puerto Rico. Hoy República Dominicana tiene un Producto Interno Bruto de 113.000 millones de dólares, 100 millones de dólares por encima de Puerto Rico y una proyección hacia arriba. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú miras el país desde una perspectiva objetiva, esta es la única economía de ingreso medio que todavía no puede abordar en los esquemas de cooperación internacional y de relación con los organismos internacionales temas netamente de mercado y temas de exportaciones. ¿Por qué? De acceso a mercados me refiero. Sino que la prioridad siguen siendo los servicios públicos.
porque aquí todavía hay un rezago en torno a los indicadores sociales que hacen que una parte de la sociedad no disfrute de ese gran crecimiento que hemos tenido. Y eso implica que el Estado dominicano tiene que hacer cambios en su forma de enfocar las políticas públicas. Además, todo esto ocurre en un momento donde la economía global se está transformando y la manera en que se produce también se está transformando. Es decir, nosotros tenemos que poder avanzar en los temas del siglo XX que todavía tenemos pendiente y preparar la República Dominicana para los grandes retos del siglo XXI con inteligencia artificial, con data mining, con criptomonedas, etcétera. Y llegamos a ese momento. Por eso las reformas son necesarias y por eso los tres candidatos presidenciales en sus discursos y en los debates todos coincidieron en que era necesario hacer reformas en la República Dominicana, sobre todo una reforma fiscal integral que la manda la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, la respuesta corta a toda esa explicación es sí es necesaria la reforma. Ahora, ¿cuál reforma? República Dominicana necesita una reforma que yo denomino como ecléptica. Significa una reforma que no sea pensada solo desde las necesidades del Estado. Y creo que una de las deficiencias de lo que ha propuesto el Poder Ejecutivo es que está pensado fundamentalmente desde las necesidades del Estado. No disminuye la deuda externa. Nosotros necesitamos una reforma que sea ecléptica, que se piense desde las necesidades del Estado para reducir su nivel de apalancamiento de endeudamiento, para mejorar los servicios públicos, pero también una reforma que impulse al sector privado y que garantice el progreso de la clase media, que es la parte mayoritaria de la población. Porque dentro del esquema que ha construido la República Dominicana, hay un pequeño estado de bienestar para los de menos recursos, aunque mucha gente no lo crea. Todos los programas sociales que fueron montados durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana cambiaron la relación económica del Estado con las clases populares, porque aquí hay un gran aparato de asistencia social que cubre necesidades básicas. Y aunque usted no lo crea, una familia muy pobre hoy recibe una tarjeta que le hace una transferencia de 1.650 pesos de alimentos, que se plantea llevar a 2.000, pero además manda a sus hijos a una escuela pública donde le dan desayuno, comida, es decir, almuerzo y merienda. Y además lo otro se completa con el plan social. Es decir, hay un colchón para la parte base de la sociedad, aunque eso nunca será suficiente. Ahora, ¿dónde está el reto? El reto está en la clase media, que es la mayor parte de la sociedad dominicana, que está como el jamón del sándwich, que no recibe nada del Estado, a la que le cobran grandes impuestos, la que tiene que enfrentarse a un mar de burocracia para poder producir ingresos y a la que el Estado, desde el momento en que comienza a tener actividad económica, le quita su flujo de caja y se lo lleva en una figura que se llama anticipo. Entonces, dentro de las bondades de la reforma está el régimen para las pequeñas, las medianas y las microempresas. Por ejemplo, modifica el concepto del anticipo, lo elimina para las microempresas y lo transforma para las pequeñas y las medianas, haciéndolo trimestral, lo que es una medida correcta, y reduciendo la base de cálculo a un 40% para las pequeñas, a un 60% para las medianas. Eso es correcto. Ahora, la reforma contiene medidas que particularmente yo me opongo de manera radical, porque primero creo en la propiedad privada como base del desarrollo de las sociedades. Y nosotros no somos un Estado socialista. Y la manera en cómo ha sido configurado el impuesto a la propiedad inmobiliaria en la República Dominicana convierte al Estado en el dueño último de todos los inmuebles en el país. Aquí el Estado solamente no sería dueño de las casas que son consideradas viviendas sociales, porque todos los años un propietario de una vivienda tiene que pagarle una renta al Estado por ser dueño de esa vivienda. Y eso, para mí, incluso va en contra del sentido de la propia Constitución, que dice que el derecho a la vivienda es un derecho de todos los dominicanos y que el Estado debe trazar políticas públicas para que la gente tenga acceso a viviendas dignas. Entonces, una pareja que se casa, que quiere comprar su apartamento, que lo compra aquí en la ciudad, que lo compra en Santiago, que por solamente la locación donde está,
supera el umbral, Sí. aunque no sea una vivienda de lujo, tiene que comenzar a pagarle una renta al Estado. Una pareja de ancianitos jubilados que lo que reciben es una pensión y tienen una casa que compraron hace 30 años en el sector de Pero Honduras. esa pareja que tú dices le paga una hipoteca al banco. Porque Correcto, y no se les resta el pago de intereses ni el pago de las cuotas del IPI. Pero entonces, una pareja de ancianitos o un señor jubilado o una señora que vive sola, que el patrimonio que tiene en su casa, de su familia, que se compró hace 30, hace 40 años, que por la ubicación hoy tiene un costo superior, por ejemplo, aquí en la capital, a los 15 millones de pesos, estamos hablando de un apartamentico, Sí. de un proyecto viejo en Piantini, o en Naco, o en Bellavista, o en Honduras. Entonces, esa pareja tiene que pagarle al Estado, esa señora, o ese señor, o esa pareja de ancianitos, tienen que pagarle al Estado una renta, sacar de su pensión para pagarle una renta al Estado por su propiedad. Yo no creo en eso. Como si fuera un alquiler. Exacto, como si fuera un alquiler al Estado. Entonces, la manera en cómo está configurado el IPI en la República Dominicana es la negación, desde mi punto de vista, al derecho absoluto de propiedad que debe tener una persona sobre lo básico, un pedazo de tierra donde tenga un techo. Entonces, eso en la reforma tiene que ser revisado. Otra cosa, la reforma, la ley, no la presentación que se hizo, comienza justificando la necesidad de la reforma de forma correcta en la Estrategia Nacional de Desarrollo y en la necesidad de un pacto fiscal. Pero ese pacto fiscal, de conformidad con la Constitución, de conformidad con la Estrategia Nacional de Desarrollo y de conformidad con la ley del Consejo Económico y Social, tienen que ir al Consejo Económico y Social a ser consensuado primero con los sectores para escuchar sus opiniones. La opinión no es vinculante, pero es un paso previo necesario antes de ir al Congreso. Entonces, el Poder Ejecutivo, y esto le hago un llamado a el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, al ministro de Hacienda y al presidente de la República, para que esa fase de consulta a través del Consejo Económico y Social, donde no tienen que estar los partidos políticos, porque la ley establece cuáles son los integrantes del Consejo Económico y Social, hagan el proceso de consulta necesario para que escuchen a la sociedad. El sector privado, el CONEP, ha planteado la necesidad de escuchar a los sectores, de hacer... Sí, porque parece que no se ha escuchado a los sectores, de acuerdo a lo que uno oye la reacción de las organizaciones empresariales. Parecería que ha habido un proceso, como dicen los americanos, de back and forth, a través de distintos mecanismos no públicos, entre funcionarios del gobierno y representantes de sectores determinados, pero esto el país no lo ha visto. Y hay un proceso institucional de hacer las consultas en República Dominicana, por lo cual nosotros hacemos un llamado a que este paso previo establecido en leyes orgánicas y en la Constitución sea cumplido, para bien de todos. Mientras más se escuche, pero lamentablemente mucho mejor. Ya depositaron el proyecto en el Congreso. Ya lo depositaron, pero eso no quita que en un ejercicio político coordinado se dé un compás de espera en el Congreso hasta que se agote la fase de consulta, porque al final esa propia consulta le va a servir a los legisladores para tener una idea mucho más sosegada, acabada, de dónde están las posiciones de los distintos sectores y luego las comisiones encargadas en función de eso, entonces hacer las convocatorias necesarias, ya sea de vistas públicas, ya sea de entrevistas a sectores particulares. Lo otro, Ramón, la ausencia, y yo digo que es el pecado original en el enfoque de la reforma, la ausencia más significativa en toda la conceptualización de la reforma es la de una palabra que es clave para el futuro de la República Dominicana. Y esa palabra es exportaciones. Industria. La ausencia de la palabra exportaciones parecería que es lo que lleva a la Asociación de Industrias de la República Dominicana a decir que esta reforma tiene un sesgo antiindustrial. Y yo creo que es algo que el gobierno tiene que reflexionar. El futuro de la República Dominicana está atado a la promoción de las exportaciones de bienes y servicios. Lo hemos ido logrando con el turismo y con otros renglones. Se logra con las zonas francas en la parte de manufacturas, pero la industria nacional tiene que poder exportar y necesita Ningún país se ha fomento. desarrollado si no ha tenido un sector industrial
poderoso y ahora tecnológicamente avanzado. Además, nosotros tenemos un gran sector agroindustrial que tiene un gran potencial exportador y se pueden generar encadenamientos productivos maravillosos que eleven los niveles de productividad de la República Dominicana, que generen grandes divisas y que mejoren el posicionamiento de República Dominicana de cara a la región. Entonces, creo que la ausencia de ese enfoque es lo que lo lleva a tomar medidas que a mi juicio son contraproducentes de cara a proindustria, a la ley de proindustria, y estamos desaprovechando la oportunidad de dar el giro de nuestro modelo económico hacia lograr que muchos de nuestros grupos industriales nacionales se conviertan en grupos proexportadores. Aquí hay ejemplos exitosísimos de empresas en régimen nacional que son grandes exportadores. Lo que tenemos es que fomentar esa cultura, crear estímulos dentro de la ley para que una cuota de la producción de esas empresas vayan hacia la exportación, de forma tal que podamos mantener una industria nacional con una participación relevante en el Producto Interno Bruto y que no terminemos arrodillados ante la producción internacional. Parte del ejercicio de defensa de la soberanía nacional es mantener el aparato productivo nacional fuerte. Entonces, ese enfoque debe ser considerado dentro de esa reforma. Lo otro, la competencia internacional, Ramón. Nosotros no estamos solos en el mundo. Cuando nosotros en el Consejo de Competitividad, que me correspondió dirigir, hicimos un análisis con McKinsey, una de las firmas más prestigiosas de consultoría a nivel nacional, le pedimos que nos dieran una evaluación sobre los sectores nacionales. Y decía que República Dominicana había logrado desarrollar un sector turístico de clase mundial, es decir, que competía con cualquier sector turístico a nivel global. Nosotros tenemos competidores en la región que son agresivos, que están tratando de llevarse parte del pastel del crecimiento que ha tenido la República Dominicana. Y te lo puedo mencionar con nombre y apellido. México, Jamaica, Colombia y el propio Puerto Rico. Entonces, nosotros no debemos tomar decisiones nacionales que estén desenfocadas de esa realidad regional donde estamos compitiendo en un mercado global. Yo no estoy diciendo que se mantenga Confotur para todo el país, ni siquiera, pero vamos a pensar cómo es la manera más estratégica de lograr que este sector pueda seguir avanzando, que el Estado no haga un sacrificio por encima de lo necesario y que podamos desarrollar nuevos polos también. Ahí está Pedernales, ahí está Miches, ahí está Montecristi. O sea, hay una un gran abanico de opciones. Y otra cosa, Ramón, ya con esto... No, vamos a una breve pausa, okay, porque yo tengo todavía de eso mismo otros temas. Volvemos en unos minutos, no se pierdan todo lo que está diciendo Rafael Paz de manera correcta de la reforma fiscal. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa. Bien, estamos en el tema de la reforma fiscal y hemos agotado una gran parte, porque este es un tema de muchos programas. Y estoy totalmente de acuerdo contigo que la reforma, aparte de recaudar, debió ser una reforma para transformar el modelo económico. Pero hay figuras, por ejemplo, los intereses. Te ahorró, con lo que usted ahorra, los bancos prestan y activan la economía. Usted pagaba un 10%, ahora eso puede ser un 27%, puede ser un 25%, porque ya eso es un pago a cuenta. Ahora eso se va a sumar a su ingreso. Mira, uno de los retos que tiene la sociedad dominicana es bancarizar sus operaciones comerciales. Exacto. Y eso va en línea con uno de lo que deberían ser los objetivos de esta reforma, formalizar la economía. Entonces, yo particularmente me opongo a toda medida que desincentive la bancarización.
y que la gente transparente lo que tiene a través del sistema financiero. República Dominicana tiene que transitar hacia la digitalización de su moneda, por ejemplo. Entonces, si la reforma crea desincentivos al ahorro, por ejemplo, o afecta a la banca nacional o afecta un modelo de inversión para favorecer otro, entonces al final va a estar afectando esa posibilidad. Yo creo que las medidas de cargar el ahorro como se está enfocando deben ser revisadas por el gobierno. Pero también, Ramón, te voy a decir algo. Y este es otro de los mensajes que quiero enviarle al ministro de Hacienda de manera particular y de manera tangencial al presidente. La reforma es ambiciosa, porque la reforma lo quiere todo. La reforma quiere subir las tasas, ampliar la base, eliminar las exenciones. No se puede tener todo en la vida. Tú tienes que tomar decisiones. Si tú vas a ampliar la base, tú tienes que bajar las tasas, no subirlas, porque entonces estás generando un estímulo para la resistencia o para la evasión fiscal, aunque tú mejores los controles. Y es imposible que la administración tributaria se pueda meter en la vida de 10 millones de dominicanos como plantea el proyecto. Eso de auditar los gastos particulares de todo el mundo es una locura. Eso primero viola la Constitución, porque hay algo que se llama el derecho a la intimidad. Y lo segundo es que es imposible en términos operativos. La reforma debería sentar las bases para la automatización y digitalización del sistema impositivo de la República Dominicana. Pero también, si van a ampliar la base como lo están planteando, entonces que bajen el IVA, que bajen el ITEVIS de 18 a 15 o de 18 a 14. Porque no puede ser que además amplíes la base y quieras mantenerlo en 18. Entonces, o no amplías la base y lo mantienes en 18. Pero no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Por lo cual yo hago una solicitud formal de que en la discusión que se haga se considere la reducción del IVA, porque ampliando la base como lo están haciendo, van a conseguir más ingresos de lo que están diciendo. Porque están proyectando los ingresos en 120 mil millones, pero va a ser mucho más con ese modelo de recaudación. Por eso nosotros hemos planteado que debió hacerse, el primer paso debió ser lo que se hizo en el año 1992. Bajar la tasa. Antes de iniciar el proceso de reforma, se hizo un estudio del impacto de la reforma y se publicó el libro rojo de la reforma, donde se explicaba cada medida y los impactos que iban a tener. Y eso permitió consensuar con los sectores a nivel nacional. Esta es una reforma que se está presentando sin la justificación y el país merece ver los números claros. Otra cosa, el sacrificio del gobierno de fusión de instituciones y de eliminación es más que moderado. El Estado puede hacer mucho más. El Estado le está pidiendo más de 122 mil millones de pesos a los contribuyentes como sacrificio y dice que va a sacrificar 25 mil, que tampoco ha presentado el estudio de impacto de los 25 mil, porque dice que no va a despedir a nadie también. Exacto. No se sabe de dónde van a hacer esos 25 mil. Pero creo que el presidente debe volver a su compromiso del programa de gobierno del año 2020. Él decía en ese programa de gobierno que había 65 instituciones del Estado Dominicano que estaban duplicadas o que eran innecesarias. ¿Por qué no el programa de reforma de la administración pública no incluye una reducción significativa de este estado macrocefálico que tenemos, que ha crecido como ese jardín que crece sin que nadie lo pode y sin que nadie lo cultive? Y por ahí crecieron las margaritas, y por allí crecieron las azucenas, y por allí crecieron las violetas, y por allí crecieron las rosas blancas y las rosas amarillas, y de momento tenemos algo que nadie sabe de qué tamaño es. Entonces, si el Estado está haciendo un compromiso de sacrificio, que haga un compromiso real, pero en adición a eso, hay otra dimensión importantísima y nosotros la señalamos desde el Consejo de Competitividad. Se supone que el gobierno lo asumió a través de Burocracia Cero, que fue el programa RD Más Simple. Nosotros identificamos que aquí había, en costo de trámites burocráticos de papeleo, un costo mayor a 260 mil millones de pesos. Más del 5% del Producto Interno Bruto en aquel tiempo. Esos 265 hoy deben ir por 360. Entonces,
Ese costo burocrático hay que reducirlo, aquí hay que cortar trámites, cortar pasos innecesarios que hacen imposible que la gente pueda tener permisos y licencias de manera ágil. ¿Cómo es posible que en un ayuntamiento un permiso de uso de suelo dure meses? Sí. Nosotros sometimos medio ambiente. Un proyecto de ley que establecía como tiempo límite para la emisión de un permiso de uso de suelo 15 días, y si no se consideraba aceptado, y ya hay una ley de planeamiento, de planeación territorial, que le da la potestad al ayuntamiento de determinar las zonas y el tipo de construcción que se requiere. En Costa Rica te toma 5 días un permiso de uso de suelo. Entonces nosotros tenemos que cortar burocracia para que la actividad comercial, la actividad empresarial, la actividad industrial se agilice. Ese es el enfoque que debería tener esta reforma, esa es la discusión que debemos tener y conectarla con la transformación de la seguridad social, con la transformación del mercado laboral, que son necesarias para la República Dominicana del futuro. Qué pena no tener más tiempo, pero valió la pena estos 25 o 30 minutos, porque tú has dado un enfoque interesante e importante, que incluso en muchos economistas no los he visto, porque se han ido meramente al número y a lo que hay que hacer y a la deuda, pero no se han ido al aspecto de la producción y al aspecto del desarrollo. Rafael Paz, muy agradecido. Gracias, Ramón. Lo más importante siempre es la gente y el país, y en eso estamos nosotros. Muy bien. Nos vamos a comerciales, amables televidentes.